¿Cómo consigue una aerolínea que opera con un solo avión alquilado una inyección de 53 millones de euros de dinero público? 53 millones, que se dice pronto. Exacta. Es que desata una investigación policial que termina revelando reuniones secretas en un bosque sin cobertura con un expresidente del gobierno. Suena a película totalmente. O sea, esa es la monumental pregunta que se abre cuando cruzamos la línea de las ayudas públicas de emergencia y entramos de lleno en la anatomía de una red de presunto tráfico de influencias y lavado de activos. Y lavado de activos a nivel internacional, ojo. Sí, sí. Hoy nos sumergimos en uno de los expedientes más complejos y, diría yo, reveladores de los últimos años. El rescate de la aerolínea Plus Ultra. Sobre la mesa tenemos una montaña de fuentes. Desde los exhaustivos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, o sea, la UDEF. La UDEF, sí. Hasta los tensos, muy tensos diarios de sesiones del Senado español. Es que el cruce de todos estos documentos conforma un mapa fascinante. A ver, no estamos ante un simple problema de contabilidad corporativa de una empresa que va mal. Ya. Los informes policiales y las actas parlamentarias describen una infraestructura financiera diseñada, presuntamente, para canalizar capitales a través de empresas pantalla. Tela. Empresas pantalla, testaferros y conexiones de altísimo nivel que llegan, fíjate, hasta las altas esferas de Venezuela. Madre mía. Y bueno, nuestro objetivo con esta inmersión profunda de hoy es destripar la mecánica de estas operaciones. Exacto, entender el cómo y el por qué detrás de todas estas transferencias de capital, que no son pocas. Eso es. Pero, a ver, antes de diseccionar esa mecánica, es imperativo, y quiero dejar esto clarísimo, establecer una premisa inquebrantable para quienes siguen este análisis. Fundamental a quebrarlo. En la revisión de estos expedientes no hay espacio para la militancia política. O sea, cero. No tomamos partido por ninguna ideología, ni de izquierdas ni de derechas. Ninguna. Nuestra misión exclusiva es desgranar de forma neutral y objetiva los hallazgos de las autoridades policiales, las triangulaciones financieras y, bueno, las declaraciones recogidas en sede parlamentaria. Claro, porque la objetividad es la única herramienta útil frente a un entramado de esta magnitud. Exacto. El foco está puesto estrictamente en los datos empíricos. Es que los atestados de la UDEF no juzgan intenciones, ¿eh? Lo que hacen es rastrear flujos de caja y registros de propiedad. Y ahí es donde debemos centrar la mirada. Como investigadora, yo misma me ciño a los datos. Pues arranquemos entonces con el epicentro financiero de este caso. Nos vamos a marzo de 2021. Plena pandemia. Plena pandemia, la economía mundial súper golpeada. Y el gobierno español, a través del Fondo de Rescate de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, aprueba un rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra. 53. Y la etiqueta oficial que justifica el desembolso es que se trata de una empresa estratégica. Estratégica, entre comillas. Claro. Y para entender la mecánica de esta inyección hay que desglosarla. Son 34 millones en forma de préstamo participativo y 19 millones como préstamo ordinario. ¿Que el participativo es clave aquí? Sí, es un detalle técnico crucial, porque significa que el Estado acepta cobrar sus intereses en función de los beneficios de la empresa. Exacto. Y en caso de quiebra, se sitúa el último en la fila de acreedores. O sea, el Estado asume un riesgo casi de accionista. Y a ver, asumir ese nivel de riesgo estatal exige por normativa tanto comunitaria como nacional que la empresa receptora fuera completamente viable antes de la disrupción del COVID-19. Claro, no puedes rescatar a una empresa que ya estaba hundida. Lógico. El fondo de la SEPI se diseñó como un cortafuegos para salvar tejido industrial sólido, que si caía provocaría un efecto dominó catastrófico en la economía. Ya. La categoría de estratégica no es un adjetivo que se ponga porque sí, es un requisito legal blindado. Pues agárrate porque los datos operativos de la aerolínea pulverizan esa premisa. Totalmente. Si miramos la cuota de mercado, Plus Ultra representaba, según las comisiones de investigación, apenas entre el 0,01% y el 0,1% del tráfico aéreo nacional. O sea, nada. Residual. La infraestructura operativa era prácticamente inexistente. De los 3 o 4 aviones que conformaban su flota en papel, solo uno estaba operativo en el momento del rescate. Y ojo, que ni siquiera era en propiedad. Exacto. Operaban bajo régimen de alquiler. Madre mía. Y por si fuera poco, el historial financiero mostraba pérdidas acumuladas superiores a los 10 millones de euros desde el inicio de sus operaciones. 10 millones en negativo. Y los propios fundadores venían de protagonizar la sonada quiebra de Air Madrid en 2006. Ya, es que los antecedentes, tela.
Para ilustrarlo, es como si una administración decide vaciar sus arcas de emergencia para salvar un pequeño kiosco de barrio con un largo historial de impagos. Sí, sí. Y argumentan que su supervivencia es vital para el abastecimiento nacional, mientras ignoran a las grandes cadenas de logística. Esa metáfora del kiosco encaja perfectamente con el problema estructural. Es decir, los auditores independientes y las normativas europeas exigen solvencia preexistente. Claro. Entonces, al inyectar 53 millones en una entidad con patrimonio neto negativo de forma crónica, pues se contraviene la lógica fundamental del rescate. Por completo. Y esa flagrante contradicción técnica fue el motor que impulsó la comparecencia en el Senado el 25 de febrero de 2026. Menudo día en el Senado. Ese día es una clase magistral sobre cómo operan los muros de contención institucionales. Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de Plus Ultra, se sienta ante la comisión de investigación. Y arranca leyendo. Arranca la sesión leyendo un alegato exhaustivamente preparado. En esa declaración inicial defiende la pureza del rescate. Argumenta que superaron los filtros de varias firmas internacionales de auditoría. Y se posiciona como víctima de una campaña de difamación mediática y política que pone en riesgo a sus 700 empleados. Claro, es una estrategia de apertura muy calculada. El compareciente establece su narrativa en el acta parlamentaria de manera ininterrumpida. Sí. Pero el mecanismo de defensa se despliega inmediatamente después del punto final de su discurso. Eso es lo fuerte. Porque tras leer la declaración, Martínez Sola anuncia que, siguiendo el consejo de su equipo legal y argumentando que existe una investigación judicial en curso bajo secreto de sumario, Ya veo por dónde vas. se acoge a su derecho a no declarar ni responder a ninguna pregunta de los senadores. Silencio absoluto. Y ese contraste entre un discurso expansivo y un mutismo absoluto a posteriori genera un vacío muy elocuente. Muchísimo. Los senadores, a pesar del silencio anticipado, formularon sus preguntas para que constaran en acta. Cuestionaron la insolvencia previa a 2019. Que era evidente. Preguntaron directamente por la inyección de capital por parte de empresarios estrechamente vinculados al gobierno de Venezuela. Ah, el tema venezolano. Pidieron explicaciones sobre los controles de monitorización que la SEPI supuestamente debía ejercer sobre esos 53 millones. Y sobre todo, exigieron luz sobre una serie de pagos millonarios a intermediarios sin aparente experiencia en el sector aeronáutico. ¿Ya todo esto? A cada interpelación, el silencio fue la única respuesta. Y claro, ese silencio parlamentario es lo que la UDEF tuvo que traducir mediante el análisis forense de las cuentas bancarias. Los números no mienten. Exacto. Cuando los investigadores tiran del hilo de esos supuestos pagos a intermediarios, descubren que el engranaje principal del rescate no estaba dentro de la aerolínea. ¿Ah, no? Estaba fuera de ella. Y es aquí donde la documentación policial introduce a una figura central. Y hay que marcar bien la distinción en los nombres para no liarnos. Vale, a ver. Hemos mencionado al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola. Sí. Pues bien, la red de pagos apunta a otro empresario alicantino de 58 años llamado Julio Martínez Martínez, Vale, otro Julio. a quien la policía identifica en sus comunicaciones interceptadas con el alias de Julito. Julito. Madre mía. Y la irrupción de este segundo individuo es donde el expediente pasa de ser, un caso de mala praxis administrativa a una presunta red de ocultación de capitales. Totalmente. Porque los informes de la UDEF trazan un perfil de Julio Martínez Martínez que rompe cualquier molde corporativo tradicional. Es que le otorgan la etiqueta explícita de presunto testaferro. Testaferro. Sí, del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Y sitúan el inicio de esta relación de conveniencia en el año 2012, pocos meses después del cambio de gobierno. Es fuerte, ¿eh? Y el perfil financiero de este Julita levanta enormes sospechas por su polaridad. Es un individuo que carece por completo de propiedades o bienes inmuebles a su nombre. Nada. No tiene músculo financiero visible, pero simultáneamente figura como el administrador único de un intrincado archipiélago de microempresas. Las clásicas sociedades pantalla o instrumentales funcionan exactamente así. Los investigadores detectan que empresas como Análisis Relevantes EL, Boli Analítica o IOC de Domotic Europe, Vaya nombres. todas controladas por Martínez, pues fueron constituidas o reactivadas en una ventana de tiempo enormemente sospechosa, entre 2020 y 2021. Qué casualidad. O sea, el ecosistema societario se pone en marcha en perfecta sincronía temporal con las gestiones para el rescate de Plus Ultra. Bingo. Y una empresa instrumental no busca producir bienes. Busca justificar el movimiento de fondos de una cuenta a otra, mediante la emisión de facturas por servicios intangibles. Como asesorías,
Asesorías, consultorías, ese tipo de cosas. Claro. Y la sede física de estas operaciones ilustra perfectamente esa falta de infraestructura real. Análisis Relevante SL, por ejemplo, establece su sede en el año 2020 en un semisótano, Un semisótano. en la calle Zurbano 71, en Madrid. Y ojo al dato. Sí, como nota al margen que refleja lo pequeño que es el ecosistema de influencias en la capital, los investigadores señalan que a escasos 10 metros de ese semisótano se encontraba la sede de la Asociación Española de Fundraising, vinculada directamente a Begoña Gómez. Fíjate cómo se entrelazan los círculos de poder. Es tremendo. Pero, volviendo al mecanismo de la red, espera, si repasamos esto, resulta inverosímil que una aerolínea que mueve decenas de millones de euros confíe supuestas intermediaciones aeronáuticas críticas a un entramado sin empleados, Sin historial en la aviación. operado desde un sótano por un administrador sin patrimonio. ¿Qué ganaba Plus Ultra contratando a un perfil así? Pues mira, la contradicción es tan evidente que la única respuesta lógica para los investigadores es que la aerolínea no estaba contratando capacidad técnica. Estaba contratando influencia. Exacto, influencia política. La función del entramado de Julio Martínez no era asesorar sobre rutas aéreas, era servir de interfaz opaca entre la aerolínea, el dinero público y el verdadero facilitador político. Y ese papel de facilitador nos lleva a uno de los episodios operativos más llamativos, de verdad, de los que detalla la UDEF. Parece de película de espías. Totalmente. Porque el trabajo de la policía no solo se basa en extractos bancarios, también hay seguimientos físicos. Ujú. 3 días antes de que Julio Martínez Julito fuera detenido en diciembre de 2025, los agentes documentan una reunión secreta entre él y el expresidente Zapatero. 3 días antes. Y el lugar elegido no es un despacho privado ni la zona reservada de un restaurante, sino una zona boscosa en El Pardo, a las afueras de Madrid. Y elegir un bosque no es una decisión bucólica para pasear. No. Desde la perspectiva de la contrainteligencia, ir a una zona específicamente identificada por carecer de cobertura móvil tiene un propósito muy claro. Evitar los teléfonos. Exacto. Evitar que los móviles se conecten a las antenas de telefonía, o BTS. Esto impide que la operadora registre la geolocalización y evita que se pueda demostrar que ambos estuvieron en el mismo lugar a la misma hora. Es una locura, es una medida de seguridad propia de individuos que saben o sospechan firmemente que están bajo vigilancia policial. Totalmente. Y la urgencia de esa reunión encaja con la tensión del momento, porque la infraestructura de influencias que habían construido estaba a punto de desmoronarse. Claro. Y para comprender el verdadero poder de esa infraestructura, las fuentes nos relatan cómo se habría gestionado el desbloqueo del rescate en sí. A ver. Los informes apuntan a que Zapatero habría actuado como el conseguidor de más alto nivel para Plus Ultra. Se detalla una visita presencial del expresidente al Ministerio de Transportes. Y el objetivo de esa presión, presuntamente ejercida sobre el entonces titular, José Luis Ábalos, era vital. Claro, el informe técnico. Exacto. Transportes debía emitir el informe técnico favorable que avalase la viabilidad de la aerolínea. Sin ese sello del Ministerio, el Ministerio de Hacienda jamás habría dado luz verde al desembolso de los 53 millones desde la SEPI. Es que el Ministerio de Transportes era el cuello de botella absoluto. Y la percepción interna de lo que estaba ocurriendo en ese despacho es fundamental. Totalmente. Los testimonios recogidos en la investigación sitúan a Koldo García, el entonces asesor principal del ministro, en la antesala durante esa visita del expresidente. ¡Qué momento! Y las fuentes recogen que Koldo, esperando fuera, pronunció una frase lapidaria a su entorno. Dijo, «Estos se van a forrar». Estos se van a forrar. Tela marinera. Esta declaración demuestra que en el núcleo del ministerio la operación no se percibía como un rescate técnico para salvar empleos. Se percibía como una transacción altamente lucrativa. Es que aquí es donde se pone realmente interesante, porque la frase de Koldo nos obliga a seguir el rastro exacto del dinero. El famoso follow the money. Exacto. Y la ingeniería financiera que despliega la UDEF para trazar los fondos demuestra cómo se ejecuta el presunto lavado o desvío a través de la intermediación. Vamos, paso por paso. El mecanismo es el siguiente. La SEPI transfiere el dinero público a las cuentas de Plus Ultra. Vale. Una vez el rescate está asegurado, la aerolínea comienza a emitir cuantiosas transferencias. Se documentan pagos por valor cercano a los 500.000 euros a Análisis Relevante SL.
La empresa del semisótano. Exacto. Posteriormente, aparecen otras inyecciones de 110.000 y 99.000 euros dirigidas a otras microempresas controladas por Julito. Ujú. Y el blindaje documental para estos movimientos son facturas que describen, vagamente, servicios de intermediación. Y ojo, una vez que el capital ha abandonado la aerolínea y se encuentra en las cuentas del presunto testaferro, se ejecuta el siguiente salto. A ver, La empresa Análisis Relevante SL comienza a emitir transferencias directas a José Luis Rodríguez Zapatero. directas. Directas, el concepto oficial utilizado para justificar el ingreso en las cuentas del expresidente es la realización de, cito textualmente, consultorías globales. Consultorías globales. Y resulta pertinente señalar que el propio Zapatero ha admitido públicamente la recepción de estos fondos. Él argumenta que se trata de la remuneración lícita por trabajos en su esfera privada tras abandonar la política. Pero claro, este esquema plantea un cuestionamiento inmediato. Si Zapatero ya tenía un acceso directo y privilegiado a los ministerios españoles y a la cúpula del gobierno venezolano, Sí. ¿por qué Plus Ultra necesitaba triangular los pagos a través de las empresas sin estructura de Julito? Carece de sentido comercial. Es que no lo tiene. La única explicación lógica para triangular un pago a través de un intermediario sin aportar valor añadido es la necesidad de interponer capas de opacidad. Parece el manual clásico de cómo intentar borrar las huellas en la nieve, ¿no? Exactamente. Es un diseño clásico para diluir la relación directa entre el pagador, que es una aerolínea rescatada con dinero público, Claro. y el receptor final, evitando así activar las alarmas de prevención de blanqueo de los bancos. Las triangulaciones nunca buscan la eficiencia, buscan la distancia. La distancia. Y la investigación demuestra que esa distancia también se buscó dentro del entorno familiar del expresidente. Ah, cierto, el negocio de las hijas. Exacto. La mecánica de facturación cruzada incluyó a la empresa Watefab SL, que es la agencia de comunicación administrada por las hijas de Zapatero, Laura y Alba. El papel de esta agencia es un ejemplo paradigmático de cómo se puede inflar artificialmente el valor de un servicio. Totalmente. Según la investigación, Watefab SL facturaba a la empresa del semisótano, a Análisis Relevante SL. Ya. La justificación era que las hijas se encargaban de editar y diseñar gráficamente los informes de consultoría, que teóricamente elaboraba su padre. Diseñar informes. Diseñar informes. Y gracias a este concepto, la agencia familiar llegó a facturar más de 470.000 euros en el ejercicio de 2024. Casi $500,000. Pero el contraste demoledor que aportan las fuentes es que esos mismos informes, cuyo empaque se facturaba por cientos de miles de euros, en realidad estaban siendo redactados por un tercero. ¿Un tercero? Un individuo identificado como Sergio Sánchez, quien cobraba apenas 18.000 euros por todo el trabajo intelectual. Es de traca. Pagar $500,000 por diseñar un informe que costó 18.000 redactar es un claro indicador de una posible operación de extracción de rentas. Es gravísimo. Pero ojo, que las diligencias policiales, en colaboración con autoridades de Suiza y Francia, revelan un estrato aún más profundo y alarmante en esta investigación. A ver. El origen de la urgencia financiera de Plus Ultra no residía únicamente en que cayera el tráfico aéreo por la pandemia. Las autoridades rastrearon una pesada losa financiera anterior a 2020. Un préstamo, ¿no? Un préstamo de entre 1,2 y 1,5 millones de euros procedente de entidades extranjeras. Y no cualquier entidad. Las fuentes identifican prestamistas como la sociedad Panacorp, Ahí quería llegar. que está intrínsecamente ligada a empresarios de la órbita chavista en Venezuela. Palabras mayores. Estamos hablando de redes internacionales que actualmente enfrentan investigaciones formales por la venta ilícita de oro y por el gigantesco desvío de fondos a través del sistema CLAP. El programa de alimentos venezolano. Exacto, que ha sido reiteradamente señalado como un foco de corrupción masiva. Contraer deudas con perfiles de este calibre cambia por completo la naturaleza de la presión financiera que sufría la aerolínea. Y esto nos lleva a la tesis principal de la UDEF y de la Fiscalía. Agárrate. Dime. La hipótesis central de los investigadores es que el rescate público de 53 millones de euros no se solicitó fundamentalmente para sostener los vuelos o pagar las nóminas. Madre mía. La sospecha es que una porción significativa de ese dinero público español se utilizó para liquidar y devolver esos préstamos oscuros contraídos con las redes venezolanas. Para entender esto a gran escala, el Estado español podría haber estado financiando, sin saberlo o sabiéndolo, el reintegro de deudas contraídas con redes internacionales de lavado de activos. Exacto.
El mecanismo técnico es gravísimo. Si usas fondos legítimos del Estado para pagar una deuda con una red corrupta, el Estado español se convierte de facto en el instrumento necesario para completar el ciclo de blanqueo de capitales. Claro, el dinero sucio de los oligarcas regresa a ellos disfrazado de un pago lícito corporativo, todo financiado por el contribuyente. Esto deja de ser un problema de aviación y pasa a ser un thriller geopolítico. Literal. Y la relación de la aerolínea con estas redes no parece limitarse únicamente a los despachos de contabilidad. Ah, los vuelos de Malabo. Los informes del Senado abordan anomalías operativas que sugieren que los propios aviones se usaban como herramientas de transporte ilícito. Sí. Durante la comisión, se expuso el uso sistemático de lo que internamente denominaban maletas autorizadas en la ruta entre Madrid y Malabo, en Guinea Ecuatorial. Es que el concepto de maleta autorizada es una anomalía aterradora para la seguridad aeroportuaria. Consiste en facturar grandes cantidades de equipaje a nombre de pasajeros ordinarios que, al ser interrogados por la Guardia Civil en la puerta de embarque, confiesan desconocer por completo qué hay dentro de esos bultos. Es una vulneración directa de los protocolos de aviación civil. Al autorizar estas maletas desde la cúpula de la aerolínea, se busca eludir los escáneres y controles aduaneros estándar, usando a los pasajeros como escudos. Tremendo. Las sospechas de los agentes apuntan claramente a la logística necesaria para el movimiento transfronterizo de ingentes cantidades de dinero en efectivo o metales preciosos como el oro, en rutas donde los controles en destino son notoriamente permeables. Convierte a la aerolínea en una empresa de mensajería blindada, bajo la apariencia de vuelos comerciales. Exactamente. Y bueno, todo este volumen de pruebas, las maletas, el blanqueo, la red societaria y la influencia política, llevó finalmente a que el Senado llamara a declarar al presunto testaferro, a Julio Martínez Martínez, a Julito, en abril de 2026. El momento clave. Era el momento de enfrentar al cerebro administrativo de la red. Sin embargo, el resultado replicó la estrategia de evasión que vimos al principio con el presidente de la aerolínea. Mismo guión. El compareciente se negó rotundamente a responder preguntas. Se escudó tras una baja médica. Presentó justificantes para evitar la comparecencia física y llegó a denunciar a la comisión por un supuesto trato discriminatorio. Argumentando que forzar su testimonio vulneraba su derecho a la salud. Y sobre las transferencias millonarias a Zapatero y las sociedades pantalla del semisótano, se mantuvo un silencio sepulcral. Y ese silencio es la pieza final que cierra el círculo de la opacidad. A ver, cuando sintetizamos la magnitud de los datos investigados por la UDEF y debatidos en el Senado, el panorama es abrumador. Es explosivo. Tenemos una aerolínea sin capacidad técnica operativa sostenida, un enjambre de sociedades de papel creadas justo a tiempo por un administrador sin patrimonio, Sí. una deuda subyacente vinculada a las altas esferas del poder venezolano y una arquitectura de intermediación política que llega hasta un expresidente del gobierno. Y todo ello lubricado por 53 millones de euros de dinero público transferidos sin las garantías mínimas que exigía la ley. Es la radiografía perfecta de cómo una emergencia nacional puede ser instrumentalizada por redes de poder para reestructurar sus finanzas usando el dinero del contribuyente. Totalmente. Si un andamiaje tan rudimentario como el que operaba en aquel semisótano de la calle Zurbano fue capaz de burlar los controles del Estado para movilizar decenas de millones basándose presuntamente en poco más que contactos políticos y reuniones en bosques sin cobertura, el precedente que establece es demoledor. Te hace pensar. Obliga a plantearse una última reflexión sobre el sistema de garantías occidental. Frente a cada inyección millonaria justificada en asépticas hojas de Excel institucionales bajo la etiqueta de rescate estratégico, cabe preguntarse con crudeza cuántas son, en realidad, el simple pago de favores políticos y la liquidación de deudas en la sombra camuflados bajo el sello del Estado. Esa es la gran pregunta que queda en el aire. Los datos analizados hoy demuestran que las respuestas no siempre están en las cuentas oficiales, sino en las preguntas que nadie quiere contestar. Ha sido una inmersión profunda verdaderamente reveladora. Nos despedimos por hoy dejando esta investigación abierta a la reflexión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.